Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta Panchán. Quisiera partir esta charla agradeciéndole a todo el equipo del Centro Cultural Kirchner por la invitación y por haberme impulsado a pensar sobre poesía, que es algo que vengo haciendo de manera no tan programática hace un tiempo, y esta invitación me está impulsando de alguna manera o llevando a pensarlo de manera más programática. Y también les agradezco a ustedes por estar aquí y por oír. Antes de empezar, me gustaría decir dos cosas. La primera es que por el formato, imagino que también por el tiempo, esto en términos estrictos no es un diálogo, porque al hablar no voy a poder escucharles. Y como me interesa un pensamiento dialógico, para armar el texto que voy a leer, estuve varios días hablando con otros escritores y lectores, así que este texto que les voy a presentar aquí es un diálogo con otras y otros. Doy sus nombres para agradecerles la escucha y también las recomendaciones. Nadia Prado, Víctor Ibarra, Victoria Valenzuela, Enrique Winter, Rodrigo Arroyo, Valera Tentoni y Federico Galende, que siguieron el trayecto de lo que yo podía decir hoy, o que me recomendaron textos o me indicaron algunas referencias cuando me sentí trabada en la escritura. Me interesa mucho una red de conversación para pensar la poesía, así que también me parece como necesario agradecerles. Y lo segundo es relativo al título de esta charla. Sería una clase magistral, ¿no? Una clase hecha con cierta maestría, es decir, una clase hecha con un arte y una destreza particular, y que yo, en teoría, y dado que estoy acá, debiera tener. Más allá de un asunto de autopercepción, es curioso cómo se topa este rótulo con el mismo tema que elegí, hablar sobre el cliché. Esta charla, de alguna manera, es un esfuerzo por votar conceptos como el genio, el talento o incluso la magistralidad. Y visto así, mi clase en realidad es muy poco magistral, porque en términos, estos términos de alguna manera, magistralidad, genio, etcétera, me prenden algunas alarmas mentales que me hacen cuestionar qué sería de hecho una clase magistral en sí misma. Pensando en qué hablarles o qué podía decirles en esta instancia, recordé un texto súbitamente de Anne Carson, de la poeta canadiense Anne Carson, donde ella habla del cliché, y desde ahí de alguna manera tiré un hilo, que es el hilo que acá les voy a mostrar. ¿Por qué el cliché, no? La clase se llama Contra el cliché. ¿Por qué el tema del cliché? Dicto hace varios años talleres de escritura de poesía, y ahí hay un tema constante que aparece, que es el problema del cliché. Hay una especie de sensación de que para escribir habría que tener talento o una cierta habilidad espontánea, o que incluso escribir involucra una espontaneidad para asegurar una intensidad o una especie de vitalidad. Eso en general me inquieta cuando dicto clases. Así que también les agradezco a mis talleristas que con sus preguntas me impulsaron a pensar este problema del cliché. Mi sensación, y como una tesis muy intuitiva, es que cualquiera con deseo puede escribir y formarse para movilizar sus propios textos, más allá de si es magistral o si no lo es. Como no me considero magistral, voy a leerles un texto ante mi incapacidad justamente de sostener una espontaneidad magistral. En el ensayo Variaciones sobre el derecho a guardar silencio, la poeta y ensayista canadiense Anne Carson parte con una afirmación sobre la traducción y luego agrega: esto puede sonar cliché, creo que es un cliché, tal vez podamos volver al cliché. Líneas más abajo nos lleva al origen de la palabra. Cliché es un préstamo del francés, el pasado participio del verbo clicher, un término de la imprenta que significa hacer un estereotipo a partir de una superficie de impresión en relieve. Un lugar fosilizado, estanco, una matriz. Bifurco este breve alcance al asunto de la poesía. ¿Qué suena cliché en la poesía? ¿Cuáles son sus estereotipos? ¿O qué significaría en poesía volver al cliché? Páginas más adelante, Carson escribe: tal vez Hölderlin estuvo todo el tiempo fingiendo estar loco, no lo sé.
Lo que me fascina es ver su catástrofe como un método organizado por la rabia contra el cliché. Dictando clases sobre poesía, además del problema que está a la base, ¿es posible enseñar poesía? Y en ese caso, ¿qué se enseña? Me encuentro cada vez con un segundo asunto, las preguntas sobre el talento, la inspiración y la reticencia de quienes escriben a usar la palabra técnica y la intuición de que concebir la poesía técnicamente va en desmedro de la honestidad e incluso de la intensidad y que se trata de un puro artificio. Un modo de leer esa reticencia implica desempolvar y quizá dislocar lugares que se han vuelto estereotipos, es decir, clichés, que ensombrecen el oficio del poeta. Contra estos clichés no finjo estar loca, como Hölderlin, pero quizá volver a ellos sea justamente el ejercicio de un método organizado por la rabia contra el cliché. Aunque estamos colmados de clichés, y Carson misma indica que la lengua propia es un gigantesco cliché cacofónico, voy a tomar dos clichés en específico para avanzar en el texto. El primero es el cliché del artista como un genio, y el segundo es el cliché de la técnica. Para partir con el primero, el cliché del genio. La teoría del genio, ampliamente difundida en el siglo XVIII y XIX, nos llega de la mano de Kant desde la filosofía. En el edificio teórico kantiano, el genio implica una disposición innata, es decir, no es algo propio de habilidades que puedan ser aprendidas mediante reglas, ni tampoco vía imitación. De ahí deriva su originalidad, que es la primera condición del genio para Kant. El arte bello no se somete a las reglas, sino que abre una nueva regla que no ha podido ser inferida de ningún principio ni ejemplo precedente. La imaginación, que sería la facultad primordial del genio, acá opera libre de lo que norman los conceptos del entendimiento. Para explicar este asunto, que parece ya de entrada inexplicable o que nos deja en un terreno irracionalizable, Kant da un ejemplo que opone al científico, Newton, en este caso, con el genio. Newton podría explicarnos cada paso por el cual tuvo que pasar para construir la arquitectura de su teoría y con ello hacerla transmisible y enseñarla. Pero un poeta, Homero, por ejemplo, no podría explicarnos cómo llegó a componer su obra, cómo en su cabeza se mezclaron ideas, fantasías y pensamientos, porque él mismo no lo sabe ni puede saberlo, y menos enseñárselo a otro. El motivo de esto es algo que ya indiqué arriba, pero voy a volver a enfatizarlo por las dudas. El artista no se despliega con las reglas que conocemos y que organizan el mundo, sino que genera su propio esquema mediante la imaginación. Es decir, la obra bella, en síntesis, implicaría un edificio regulado por su propia normativa. ¿Y qué es lo que comúnmente decimos, por ejemplo, sobre la narrativa? Una novela no debe ser real, sino que verosímil, dado que es la creación de un mundo que opera con sus propias reglas. Mientras que el científico, por su parte, construiría su teoría combinando conceptos del entendimiento, por ejemplo, mediante la deducción. Este asunto de no poder enseñarles a otros la poesía proviene de Platón, de Lión específicamente, cuando Sócrates reduce la poesía a un don, a algo que no puede enseñarse ni transmitirse, y el ejemplo que da, de hecho, es la obra de Homero. Esto es más o menos lo que se ha extendido sobre el genio en Kant, y aunque su tesis posee muchas más especificidades y es mucho más opaca, en el fondo lo que me interesa recalcar es que esto es lo que quisiera indicar que se ha vuelto un cliché o el cliché sobre el genio. Hasta acá todo bien. Podríamos pensar el arte ha sido creado por un genio innato, el arte incluso prevalece ante la figura del científico y hasta del filósofo, pues hay algo en él que jamás podremos explicar e incluso porque se vuelve ejemplar no puede reducirse a un ejemplo. Esto es, no hay cómo racionalizar el arte, siempre algo de él se nos escapa, pues al generar su propia regla, al ser una obra, un sistema autónomo y autorregulativo de sus formas, los conceptos que poseemos para leer y experimentar el arte siempre son insuficientes.
Y en ese momento sentimos que somos insignificantes frente al arte, se nos revela nuestra impotencia, nos estremecemos, aparece el no sé qué. Ese poema tiene un no sé qué, que me conmueve, que me llama, que me interpela, que me maravilla. Y es lo que podríamos nominar interrupción, probablemente desde ambos lados, es decir, desde el poeta y desde el lector. Y este también es el momento en que un académico, un filósofo o quizá un crítico anuncia que el poema es una interrupción. ¿Una interrupción de qué? Podría uno preguntarse. Una posible respuesta, una interrupción de nuestras facultades. Vayamos por lado. Del lado del poeta, ¿qué se interrumpe? En el apretado entramado que involucra sentarse a escribir un poema, una secuencia de percepciones intensas, la contingencia, la memoria, ideas que vienen macerando en la cabeza hace un tiempo, el inconsciente y el llamado a escribir, sintetizo en esta enumeración, muy al vuelo, un hermoso párrafo de la poeta norteamericana Edith Levertov. Hay algo que quien escribe no puede explicar. Fue llamado, exigido incluso por el poema. Si se escribe al calor de la emoción, en una inmediatez, es posible que la escritura haya tironeado, que funcione como un impulso vital, difícil de desanudar mediante la razón o que simplemente es de otra naturaleza. Y aun si el poeta se sienta en una decisión voluntaria a escribir, tomando distancia de la emoción y buscando una reconstrucción templada, a medio camino de la escritura puede sentir un clic que abre algo fuera de lo que tenía planificado. La escritora argentina Tamara Kamenstein, en una entrevista muy reciente, decía que le interesa la buena crítica porque le apunta aspectos de sus propios libros que ella no es capaz de ver. Es decir, en nuestros poemas habitan trazos que ni nosotros mismos leemos o que nos resultan inexplicables. En alguna medida somos ciegos ante lo que escribimos. O llevándolo a Kant de nuevo. Newton puede explicarnos todo el curso de su teoría, pero Homero no puede explicarnos todo el curso de su obra. Ahí se interrumpe algo del sistema cognitivo del poeta, un algo indeterminado que viene de otro lugar, inspiración, musa, inconsciente, genio. La interrupción ha sido nominada de distintas maneras en la posibilidad de una obra artística. Ahora, desde el otro lado, desde el lado del lector. Leemos un poema que nos deslumbra y que nos genera placer o quizá desazón. Vemos en él una capacidad singular de ser orgánico, percibimos su exceso debido a una sintaxis arrolladora, o subrayamos versos particularmente bellos por el tipo de palabras que los componen, o lo juzgamos preciso en la elección semántica, o notamos su cadencia y el modo que tiene de generar un ritmo, y tomamos apuntes y anotamos al margen del libro. Sometemos al poema a los conceptos que poseemos, belleza, organicidad, sintaxis, semántica, ritmo, etc. Pero al hablarlo con otro, nos cuesta explicar esa experiencia de lectura. O puede incluso ocurrir que el otro no ve lo que nosotros sí. De hecho, puede, y es altamente probable, que al otro no le parezca excepcional ese poema. O puede que sí, pero que perciba asuntos que nosotros no. Y entonces hablamos del poema y comparamos apreciaciones, leemos críticas sobre ese autor o sobre esa autora, atesoramos ese poema independiente de lo que diga otro o de lo que diga un crítico porque sentimos ese no sé qué. Puedo justificar racionalmente varios aspectos del texto, aunque hay algo más allá o más acá que me apuntala, que me combina, y experimentamos una indisponibilidad en el lenguaje para decir qué es. O sea, nuevamente nuestro aparato conceptual queda corto para sintetizar la experiencia de lectura. Algo ha sido entonces interrumpido para el poeta al momento de escribir y también para el lector al momento de leer. Hay una tercera interrupción que la dejo anunciada y que me parece que es una base. Hay muchos autores que han trabajado esta interrupción y probablemente el más contemporáneo es Mario Montalbetti, que sería la interrupción que genera la poesía en el lenguaje mismo, lo que la poesía le hace al lenguaje, y que resulta posible pensar como una dislocación del lenguaje en cuanto sistema comunicativo.
Hacemos uso del lenguaje para comunicarnos. Sin embargo, la poesía, que posee como material el lenguaje, tuerce el mismo concepto de uso. Y eso es la complejidad de lo poético y posiblemente su potencia. Cómo el poema se ubica en el lenguaje, en un borde y conforma un límite. Me parece necesario tener esto a la base, el poema como límite, y considerarlo cada vez o con cada aproximación a la poesía. La manera en que el poema extrema nuestras capacidades y ensancha mediante la imaginación el pensamiento o su potencia y la arquitectura del lenguaje mismo, es decir, sus propios materiales. Esa es la parte que en lo personal atesoro de la poesía, ese fulgor. Sin embargo, esto tiene un revés y también un riesgo, es decir, el cliché sobre el genio, ¿no? Tiene un riesgo. Puede volverse un descanso y una forma de pereza. Ya que de la poesía puedo decir tan poco, simplemente la consumo o bien me quedo en una superficie, sin labrar esa interrupción en cuanto a apertura al pensamiento y también remesón de la sensibilidad. O bien, desde el lado del poeta, estoy a la espera de ese momento de interrupción, del chispazo, y si no llega, no hay mucho que hacer, pues no depende de mi voluntad. El mundo está lleno de poetas que no escriben, a la espera de algo. El cliché sobre el genio colisiona o choca con la concepción del oficio y de la poesía como quehacer. La pregunta del quehacer, ¿qué hacer?, que involucra un impulso a una actividad, puede volverse un quehacer en un gesto de elevar los hombros y resignarse. Es muy bella la figura del poeta que describe Denis Levertov en su texto sobre la poesía orgánica. El poeta, despierto por la exigencia del poema, contempla y medita, y también cavila o queda ensimismado, es decir, está parado boquiabierto ante el mundo. Levertov vincula este quedar boquiabierto ante la intensidad de una exigencia escritural con la inspiración, es decir, respirar hacia adentro. No obstante, romantizar esta escena no es suficiente. Bien podemos quedar boquiabiertos, el mentón baja o se cae ante la intensidad vital, ingresa aire por la boca y ese instante intensivo puede perderse en los recovecos del sistema respiratorio y volver al mundo como una exhalación mortuoria. Inspirar implica la contracción del diafragma, exhalar su relajación, y la exhalación o expiración debe estar siempre atenta a la próxima contracción para no volverse una expiración, es decir, muerte. Esta atención remarca Nietzsche desde la filosofía cuando escribe sobre la conciencia del oficio en el arte. Les leo un pedacito de Nietzsche. Guardaos de hablar de dones naturales, de talentos innatos. Pueden citarse grandes hombres de todo género bien mal dotados, pero adquirieron la grandeza, se hicieron genios, como se dice, por medio de cualidades cuya falta no quiere uno señalar, sino cuando la siente en sí. Tuvieron todos la conciencia de los artesanos, que comienzan por aprender o conformar perfectamente las partes antes de arriesgarse a hacer un gran conjunto. Se dieron tiempo para eso, porque sentían mayor placer en el perfeccionamiento del detalle, de lo accesorio, que en el efecto de un conjunto deslumbrante. Acá más que nacer genios, en Nietzsche se trata de hacerse genios. Se adquiere algo en el trabajo con el detalle, con lo mínimo, se afinan los sentidos y el movimiento no es desde la grandeza, es decir, lo divino o lo innato, a lo pequeño, es decir, lo humano y una obra concreta, sino que al revés, de lo ínfimo a lo grande, de lo que compone una obra a la composición misma o de los materiales al poema, es decir, desde lo pequeño a lo más grande, ¿no? Nietzsche es más radical aún cuando habla de la creencia en el genio como una niñería de la razón, un disparate y una manera también de pereza. Les leo otro pedacito de Nietzsche. El genio no hace más que aprender a colocar las piedras y enseguida construir. Toda actividad humana está complicada con el milagro, no solamente la del genio.
pero no hay tal milagro. Los hombres no hablan intencionalmente de genio, sino cuando los efectos de la gran inteligencia les son muy agradables y no quieren experimentar envidia. Llamar a uno divino vale tanto como decir, con este no podemos compararnos. En resumen, todo lo que es definido, perfecto, excita la imaginación. Todo lo que está en vías de realización es despreciable. El arte acabado de la expresión descarta toda idea de llegar a ser. Se impone tiránicamente como una perfección actual. La diferenciación kantiana entre el científico y el genio en Nietzsche en realidad no existe. En ambos casos se trata de una labor, es decir, de un trabajo. Con ello despeja el problema del milagro, de lo divino, que asignaría una operación que hacemos los mismos seres humanos como excusa. Con este no podemos compararnos. Y así ajustamos la propia medida de lo que es posible o no hacer. Es decir, yo no soy un genio, así que jamás llegaré a ese punto y despejo el problema. Más allá de este descarte, lo que piensa Nietzsche involucra un cuidado en el proceso. En el culto al genio, Nietzsche vislumbra un desprecio hacia lo inacabado, lo que está abierto, haciéndose, labrándose, ajustándose. Su objeción es con lo inmóvil, con la perfección como puro resultado y con la tiranía del presente. De allí viene su noción de hacerse genio en vez de nacer genio. Se trata del tiempo de una labor que de hecho se toma su tiempo y que requiere de un grosor temporal para macerar. El teórico alemán Hartmut Rosa lee el problema del genio desde la modernidad. La modernidad ha advertido una y otra vez que el arte, en el curso de su emancipación como esfera autónoma, fue tomando en la sociedad moderna el lugar funcional que antes ocupaba la religión. La fuerza del arte aquí posee de hecho un carácter religioso y es en la figura del genio donde podemos leerlo, como si hubiésemos trucado o intercambiado lo divino con el genio, dejando siempre una zona de indisponibilidad absoluta, fuera del humano. Les leo un pedazo de Rosa. La concepción moderna del arte se apoya, incluso más que las de la religión y la naturaleza, en la convicción de la indisponibilidad fundamental del momento artístico. Contra la idea de que el arte proviene de la habilidad, es decir, de la técnica practicada y preparada, y la capacidad correspondiente, que en principio aparece como disponible y utilizable a voluntad, la concepción moderna del arte se basa esencialmente en la idea de que va más allá de la disponibilidad de la técnica y de la capacidad. Esta indisponibilidad es lo que hemos venido enfatizando. El arte no dependería de la técnica o de los momentos que hemos ocupado en perfeccionarla y limarla, sino que hay un más allá fuera de nuestro control. No se trata de una práctica. Una de las tesis de Rosa es que en realidad no es pura indisponibilidad, es decir, un llamado externo que sufre el poeta para escribir y que no sabe ni de dónde viene ni cómo controlarlo, y que tampoco es pura disponibilidad, es decir, voluntad absoluta ante nuestras capacidades y habilidades para componer, sino que según Rosa se trataría de un diálogo entre el sujeto capaz y formado y esa fuente o fuerza que se le enfrenta y lo llama. Por ello, y acá retoma algunas nociones del romanticismo alemán, lo que ocurre es una dialéctica entre conciencia y embriaguez. El hilo que quisiera seguir tiene que ver con cómo el cliché del genio ha desplazado el asunto de la conciencia y de la atención a las propias capacidades y el hacerse, asunto que podríamos ver o rastrear en el origen de la palabra. Genio proviene de genius, que era el dios que en la cultura latina tutela a cada hombre desde su nacimiento. Genius era de alguna manera la divinización de la persona, el principio que rige y expresa toda su existencia, escribe Agamben, el filósofo italiano, en Profanaciones. Se trata de un Dios personal que nos acompaña durante toda la vida, que está en nosotros, pero que a la vez no podemos dominar. Comprender la concepción del hombre implícita en Genius
Significa entender que el hombre no es solamente yo y conciencia individual, sino que más bien desde el nacimiento hasta la muerte convive con un elemento impersonal. Es por lo tanto un ser único hecho de dos fases, escribe Agamben. Nuestra vida sí sería un diálogo y también un enfrentamiento entre eso que conocemos, es decir, el yo, y lo que siendo parte de nosotros no nos pertenece y que es imposible de modelar, es decir, el genio. Me parece interesante la manera de Agamben de leer el problema, pues piensa que el estilo de un autor depende no tanto de su genio como de aquello que está privado de genio, es decir, de su carácter. Es un vaivén entre genio y carácter, escribe Agamben, que es más o menos lo mismo que indicaba Rosa, es decir, un diálogo o un acto de equilibrio incontrolable entre el sujeto y el llamado, entre la conciencia y la embriaguez, entre el carácter y el Dios que nos acompaña. Antes de pasar al problema de la técnica, una pequeña intuición. En estas discusiones sobre el genio, el elevado y el artista innato, depositario de un don desde su nacimiento, como poeta mujer que soy, solía y suelo leer el asunto como una batalla de testosterona. Me causó gracia y además un cierto y secreto regocijo que Virginia Woolf, en su novela Orlando, se riera de este tema. Escribe Woolf: el genio funciona más bien como un faro que envía un rayo y se detiene por un tiempo, salvo que es harto más caprichoso y puede proyectar 6 o 7 rayos seguidos y después extinguirse durante un año o para siempre. Por consiguiente, es imposible guiarse por esos rayos y parece que los hombres de genio, cuando están apagados, son como los demás. Y la protagonista de Orlando bastante sabe de eso. Después de haberse esmerado de rodearse de genios, en las tertulias que tanto le entusiasman, se da cuenta de lo ridículos, lo artificiosos y lo vanos que son los intelectuales y su vida social. Devanea entre la total devoción y la decepción absoluta, mientras el narrador relata las escenas con una ironía finísima que nos hace partirnos de la risa. Incluso se hace de un cuaderno, la protagonista, para anotar los dichos memorables de estos genios de los cuales se rodea, pero las páginas quedaron en blanco, nos cuenta el narrador de Orlando. Esta intuición, con absolutamente ninguna base teórica, se me volvió a disparar cuando leí en Agamben que cada ser humano varón tenía su propio genius y cada mujer tenía su juno, ambos manifestaciones de la fecundidad que genera y perpetúa la vida. Es decir, y acá jugando con las palabras, cuando Agamben repite y repite la palabra hombre en su capítulo sobre el genius, o cuando Woolf dice los hombres de genio, o quizás fue Borges que lo tradujo así, estamos verdaderamente ante un acontecimiento de hombres y una guerra de testosterona. No sé a ustedes, pero a mí como mujer, más que decepcionante, me parece muy estimulante no tener un genio. Eso sobre el genio. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con el cliché de la técnica. Existe una precisión en la tesis del genio que retoma el filósofo Hegel y que podría servir de bisagra entre Kant y Nietzsche. El genio es innato, y acá Hegel piensa exactamente lo mismo que Kant, aunque requiere de un tiempo de maceración para que emerja su genialidad, y acá se une con lo procesal en Nietzsche. El genio fermenta y bulle en la juventud, pero solo a la edad madura y a la vejez corresponde la producción de la obra de arte en su verdadera madurez y en su perfección, escribe Hegel. En Kant también hay lo que podríamos llamar un desarrollo del genio, pero Hegel es mucho más preciso en este punto. A pesar de ello, y de que Hegel ve en el genio no solo una magistralidad natural, sino que también se trata de quien aprende rápido la ejecución de una técnica, de lo cual se infiere la necesidad de un proceso de aprendizaje, lo que posibilita la genialidad es ese genius con el que nacemos, independiente del esfuerzo o de la voluntad. Escribe Hegel que esta disposición natural que el artista encuentra en sí mismo debe sin duda desarrollarla mediante el ejercicio para llegar a una habilidad perfecta. Sin embargo, la facultad adquirida no puede llegar a producir
una obra de arte realmente viva. Lo delicado quizá de esta aseveración implica lo que apunta Nietzsche y que podríamos pensar un poquito más. Es como si en Hegel y en Kant el proceso diera más o menos lo mismo, incluso asumiendo que se necesita de un desarrollo del genio, la base para ese desarrollo es haber nacido genio. Sin ese a priori, cualquier gesto es insuficiente. ¿Y el camino y el trayecto dónde quedan? Es lo que uno termina preguntándose, ¿no? El problema es que un determinismo funda estas premisas, como si el trayecto contara solo para unos pocos privilegiados de cuna. Sin embargo, mi punto ahora sería, en principio, y adosándome al desarrollo del genio, ¿qué debiera ser durante esa vida, entre el nacimiento y la madurez, quien posee en sí una latencia de genialidad y que sin embargo requiere perfeccionarla para llegar a ser? Mi respuesta tentativa sería la técnica. En este momento vuelvo a permitirme una pequeña digresión, dado que me parece indispensable aclarar que ni para Kant ni para Hegel todo arte está elaborado por un genio. Creo inevitable anotar esto porque al hablar de técnica voy a olvidar el tema del genio. O como Woolf escribe en el Orlando, y acá estoy parafraseando, la genialidad es una enfermedad erradicada. Dada su infertilidad, que espero haber dejado filtrar en la primera parte de esta clase, nos ocuparemos de lo que sí podemos ocuparnos, al menos de manera parcial. Vuelvo a Hegel, incluso pasando por encima de su tesis sobre el genio. En las lecciones sobre la estética de Hegel, leemos una aproximación bastante precisa sobre el arte. El poema es para Hegel la batalla entre idea y forma. Desde esta lucha, Hegel analiza el arte simbólico, el clásico y el romántico y puntualiza la relación que cada uno, no siempre en estado de equilibrio, mantiene entre la idea y la forma. El nacimiento del arte desde su concepción ocurre cuando el ser humano busca maneras de expresar concepciones abstractas mediante la imaginación. Con este cruce, básicamente Hegel tuerce la oposición entre idea y forma, o lo que en la lengua común llamamos, cuando hablamos de literatura, la relación entre fondo y forma. Les leo un pedacito de Hegel. Si las formas del arte encuentran su principio en la idea que manifiestan, esta, a su vez, no es la idea verdadera, sino cuando se ha realizado en sus formas. Es por tanto indiferente que consideremos el progreso en el desenvolvimiento de la idea o en el de las formas que la realizan, puesto que estos dos términos, es decir, idea y forma, están estrechamente unidos entre sí y la perfección de la idea como fondo aparece también como perfeccionamiento de la forma. Es decir, no existe la idea por un lado y la forma por el otro, sino que la idea aparece desde la forma. La condición de la idea en el arte es que haya una forma, o de lo contrario no tendríamos acceso al poema como objeto que leemos y vemos en una página cuando abrimos un libro. Pensemos ahora este problema desde otra mirada más contemporánea, desde el poeta y ensayista peruano Mario Montalbetti. En el libro Sentido y ceguera del poema, Montalbetti bordea exactamente el mismo asunto cuando escribe que el poema es el arte de decir lo que solamente se puede decir, ni más ni menos. Ese es el límite absoluto del poema, decir lo que solamente se puede decir, lo que por lo tanto no se puede ver en ningún sentido. Leyéndolo desde Hegel, lo que no se puede ver en ningún sentido sería la idea, y lo que solamente se puede decir es lo que compone el poema y sus palabras, que como sabemos no son las cosas del mundo, sino sus nombres. En este sentido, el poema es una emergencia en el lenguaje, al interior del lenguaje, o, escribe Montalbetti, una forma de emergencia, de salir de la nada a la inmanencia del mundo. En el mundo material no había nada, puesto que las ideas no pertenecen al mundo material, y de pronto hay un poema, que es una materia o una forma. El escritor francés Paul Valéry explica esto mismo intentando desarmar, quizá como yo, un cliché
y para ello toma dos acepciones de la palabra poesía. La primera acepción designa un cierto género de emociones, un estado emotivo particular, que puede ser provocado por objetos o por circunstancias muy diferentes. Decimos de un paisaje que es poético, lo decimos de una circunstancia de la vida o lo decimos a veces incluso de una persona. Y esa manera de nombrar lo poético está asentado en la lengua común hasta generar un cliché. Aseveraciones como la poesía está en todas partes pueblan el mundo, y lo confirmé buscando en Google, y las entradas nos llevan desde Van Gogh hasta Silvio Rodríguez. Varias veces haciendo talleres he tenido que responder esta misma pregunta, pero la poesía no está también en todas partes, mirando el océano o cuando aparece un bicho que aletea y se nos posa en un brazo. Y para responderla me voy a la segunda acepción del término poesía que especifica Valéry. La poesía se trata de un arte cuyo objeto es reconstituir esa emoción que designa el primer sentido de la palabra, restituir la emoción poética a voluntad, fuera de las condiciones naturales en las que se produce espontáneamente y mediante los artificios del lenguaje. Tal es el propósito del poema, del poeta, escribe Valéry. Que tengamos sentimientos intensos, tristezas ilimitadas, vastas inundaciones emocionales, no es un pasaje gratuito al poema. La reconstitución de esa emoción es de hecho voluntaria. No tiene que ver con un gesto natural o espontáneo, con una especie de embriaguez absoluta que nos lleva a abrir el computador y a componer hermosos poemas que luego conmoverán a los lectores. Quizá la naturaleza esté llena de instantes poéticos, de momentos que nos conmueven y nos arrastran, que nos someten a un régimen de belleza insoportable y terrible, que nos deja boquiabiertos y que interrumpe y perfora nuestra sensibilidad. Pero eso no es un poema, y ni siquiera estoy dispuesta a afirmar que sea la condición y el origen de todo poema. He leído poemas colmados de clichés que surgieron de una intensidad emocional rotunda y poemas muy singulares que surgieron de ejercicios concretos que les he dado a talleristas para que salgan del cliché. Es decir, la indicación de siéntate al computador con tal consigna en mente y escribe. Y se sentaron y escribieron un poema con un marco de sentido previo, incluso impuesto, y en el proceso emergió algo que no estaba en los poemas anteriores y que no podría aseverar que se tratara de una reconstrucción de un sentimiento anterior, sino que podría incluso tratarse de algo que apareció en la escritura, es decir, que de forma tampoco necesariamente responden a un origen y a un resultado respectivamente, sino que también pueden ser intercambiables. Es decir, tengo clara una forma y escribiendo aparece una idea, o incluso pueden ocurrir en el mismo instante, conjugadas en el momento en que pongo los dedos en el teclado. Y ese proceso que signa la escritura del poema está atravesado por una red de decisiones, unas más conscientes y otras menos, que poco tienen que ver con la naturalidad porque son de facto decisiones. Ahora mismo, por ejemplo, mientras escribo, puse de hecho y lo cambié por de facto. Irrelevante o no, es una decisión. No obstante, el cliché indica que la poesía debiera ser espontánea y honesta y genuina, como si su legitimidad y también su posibilidad de ser sentida en la lectura se fundara en una organicidad entre quien escribe, es decir, el yo, y lo escrito, es decir, el poema. Y entonces afirmamos que la técnica resulta necesaria, que es de hecho lo que piensan los teóricos sobre el genio, pero que el poema no puede reducirse a la técnica, puesto que eso sería artificial, ahí donde el poeta debiera ser innato. Este enlace entre técnica y artificio se ha asentado en el imaginario común, que descarta lo artificioso como algo negativo, una especie de impostura, y que se eriza cuando escucha la palabra técnica, asumiendo que lo técnico reduce al arte a un sistema mecánico de combinatorias calculadas. Y yo me erizo contra el cliché cuando acompaño procesos escriturales de otras o de otras y enseño técnica y en un punto alguien me dice, escribí pensando en la técnica que hemos aprendido, pero, y subrayo este pero, intentando conservar la emoción.
Confesión bastante común por lo demás, que sugiere que la técnica va en desmedro de la emoción o de la intensidad y que se oponen entre sí. Y este es el momento en el que me erizo, porque pienso de hecho lo opuesto. La técnica no va a contramano de la emoción, sino que la técnica es la manera en que conducimos y regulamos esa intensidad. La hacemos estallar, la intensificamos, la reducimos, la modulamos, etc. Sin esa manera que encarna cómo trabajamos el lenguaje y sus materiales, no habría poema, pues no existiría una forma. Sin esa manera, la intensidad se quedaría obturada en el cuerpo del poeta, invisible para nosotros. O, como afirma el escritor argentino Silvio Mattoni, la técnica es un requerimiento del entusiasmo. ¿Qué significa este requerimiento o cómo lo experimenta quien escribe? Dice Mattoni que cuando el sentimiento del poema se escapa de su propia forma y en el caso extremo no puede escribirse, cuando el poema por lo tanto fracasa, solo la reflexión puede rectificar ese estado y devolverle cierta consistencia. Esto es, cuando escribimos ciegos y desesperados, removidos por una intensidad, suele ocurrir que el poema se nos escapa, arrollado por ese yo conmovido, y entonces requiere de una sobriedad que ataja el ímpetu, se distancia y reflexiona para reconducir el texto. Este modo de explicarlo, el modo de Mattoni, sin embargo, asume algo a la base: el entusiasmo o el deseo como motor para escribir. Algo que repito constantemente después de una conversación que tuve con Mattoni sobre su propio texto acerca de la técnica, es que al acompañar a otros en sus procesos escriturales existe una cosa imposible de enseñar: el deseo. Ese entusiasmo, el deseo a la base del poema, probablemente implica una red mucho más opaca que unas sesiones en talleres de poesía, y cuando veo alumnos o alumnas que dejan los talleres a medio camino o que se fuman, en general mi intuición para explicar esas bajas no tiene que ver con el talento, el genio o la falta de ellos, sino que con la carencia de deseo. Quizá lo que no puede enseñarse es a desear, asunto fundamental para darle el impulso al poema. Colocar nuevamente en el centro de la lírica el deseo, escribe la poeta argentina Alicia Genovese. Demos el ejemplo contrario al que da Mattoni. Cuando no nos vemos movidos por el deseo y nos sentamos en modo automático a escribir, jugamos con algunas palabras, buscamos sinónimos y antónimos, revisamos referencias en libros, hasta que de pronto una sílaba, un sonido, una oración dispara el deseo. Si el deseo no se dispara, y es aquí cuando la técnica está solicitando al deseo, o si la emoción pasa encima de la posibilidad de articulación, y es aquí cuando el deseo está solicitando a la técnica, probablemente el poema no puede escribirse. Emoción y técnica cohabitan, y una de las labores del poeta involucra mantenerlas en un inestable equilibrio, pero en la misma habitación. La manera en que nos llega esa cohabitación es el poema, que en sí mismo es una técnica y un modo de irrumpir en el lenguaje que cotidianamente usamos para comunicarnos. Así, el poema, si se escribe, lo hace en una compleja dialéctica entre entusiasmo y sobriedad, entre intensidad emotiva y reflexión técnica. Genovese, que ha escrito en defensa de la emoción, y Mattoni, que ha escrito en defensa de la técnica, en realidad llegan al mismo punto desde miradas entre comillas opuestas. Pensemos en los títulos de sus ensayos: sobre la emoción en el poema, en el caso de Alicia, y Tecné en el caso de Silvio. Y ese asunto es la interrelación entre emoción y técnica, con un énfasis en la intensidad en el caso de Genovese y en la forma en el caso de Mattoni, como diciendo: el entusiasmo es un requerimiento de la técnica, Genovese, y la técnica es un requerimiento del entusiasmo, Mattoni. Y que manifiesta en el fondo lo que yo quisiera decir: no hay poesía puramente emocional o puramente técnica. No están en la poesía la emoción por un lado y la técnica por el otro, sino que ambas son fuerzas que se solicitan. El poeta irlandés Simon Heaney separó el concepto de técnica
del de artificio, intuyo que intentando también derrumbar un cliché contra la técnica. Les leo un pedacito de un ensayo de Simon Gini. Artificio es lo que uno puede aprender de los versos de otros. Artificio es la habilidad para hacer. Sirve para ganar concursos. Puede hacerse gala del artificio sin necesidad de referencias a las emociones o al yo. El artificio pone de manifiesto qué tipo de ejercicio atlético hay que hacer para mantener la buena forma verbal. La técnica, por otro lado, no solo implica el modo como el poeta trabaja las palabras, su dominio de la métrica, del ritmo y de la textura verbal, sino que también una definición de su actitud hacia la vida, una definición de su realidad. Implica el descubrimiento de modos de salirse de sus límites cognitivos habituales para adentrarse en lo inarticulado. Una disponibilidad dinámica que ha de mediar entre los orígenes de la emoción en la memoria y en la experiencia y las estratagemas formales que sirven para expresarlos en la obra de arte. La técnica se refiere a la totalidad del esfuerzo creador que llevan a cabo los recursos de la mente y del cuerpo para lograr que el sentido de la experiencia quede sometido a la jurisdicción de la forma. Ahí donde algunos lectores de poesía ven en la palabra técnica un automatismo y un sistema de reglas que cada cual sencillamente aplica al escribir un texto, Simon Gini intenta devolverle el aura al término técnica y para ello lo contrapone al artificio. El artificio operaría en una suerte de gimnasio donde ejercitamos y mezclamos normas compositivas, sacamos músculos verbales, gracias a lo cual ganamos premios y aplausos. Deposita Gini ahí un impulso incluso ostentoso, y la imagen que se me viene a la cabeza es la de personas en el gimnasio mirándose los músculos frente al espejo, lo que no es tan distinto a ratos del campo cultural. Eso sobre el artificio, un ejercicio higiénico que no pone en riesgo ni al yo ni a la emoción, un malabarismo verbal sin interrupción alguna. La técnica, por otro lado, para Gini, involucraría salirse de sus límites cognitivos habituales, es decir, un descondicionamiento, una interrupción, un esfuerzo de la mente y del cuerpo para lograr que la experiencia y su intensidad encuentren una forma en el lenguaje. Allí el yo sí se lanza a un riesgo, mente y cuerpo están activos, pensamiento y emoción participan. En el fondo, el movimiento que ejecuta Gini compromete al sujeto, lo ubica como un eje articulador que se resta de lo hecho o de lo dado para arrojarse a generar un sentido fuera de lo establecido. Pero Gini sigue ordenando este proceso, es decir, primero habría algo preverbal, un poema empieza como un nudo en la garganta, cita Gini al poeta Robert Frost, algo que nos conmueve o remece. Luego aparece el pensamiento y este después busca o va al encuentro de las palabras. Lo primero, es decir, lo preverbal, tendría que ver con algo intuitivo, adivinatorio incluso, y lo segundo, con la construcción del poema mismo. Para Gini, eso adivinatorio es fundamental, y de ahí a que nomine en un punto al poeta como vate, palabra más que relamida por la tradición masculina que lleva erigiendo durante siglos la relación entre el poeta y el mesianismo, un pequeño dios que nos guía gracias a sus facultades visionarias. Una última manera de verlo, y con esto cierro, es objetando incluso la recuperación de la técnica en contraposición a la noción de artificio. Y acá enlazo lo de la técnica y el artificio con la visión del poeta norteamericano Charles Bernstein, quien no veta la oposición y alivia el artificio o el concepto de artificio de una carga negativa. Quizá no se trate ni siquiera de una réplica entre Gini y Bernstein, sino que de una ampliación de la tesis de Gini. Para Bernstein, la literatura implica un artificio, aunque hay obras que evidencian ese artificio, como lo hace la misma poesía de Bernstein, y otras que lo disimulan, por ejemplo, el realismo. Algunas alardean, otras lo esconden. Simplificando, Bernstein lo que hace es oponer lo natural
a lo artificial, y en el poema nada es natural, ni el tono, ni el estilo, ni los recursos. No hay aspecto o sonido natural de un poema. Cada elemento es intencional, elegido. Eso es lo que hace de una cosa un poema. Los modos no pueden evadirse, escribe Bernstein. Los poemas no brotan como en la maleza. Los poemas, los más artificiosos y también los más orgánicos, en realidad emergen como una red de decisiones, unas más conscientes que otras, y esto lo agrego yo, en un contexto histórico que los hace posibles, en una lengua específica, en un momento de esa lengua y en un tiempo particular de la tradición cultural y literaria. Los poemas no nacen, se componen. Todo poema es un artificio y cada cual implica una técnica. Existe la técnica experimental, como existe la técnica del naturalismo y todo lo que va de uno a otro. De hecho, diría que los poemas claros o transparentes, es decir, los que simulan una comprensión absoluta, son los más complejos de componer. O eso me indica la experiencia guiando talleres, pues la claridad posee a veces una sospechosa cercanía con el cliché y con lo obvio que resulta difícil de administrar si uno está interesado en el poema más que en lo popular que pueda llegar a ser ese poema. Incluso para la escena más realista, el lenguaje exige una técnica de precisión que nadie tiene naturalmente. Hagan ustedes mismos el ejercicio, describan un paisaje que les guste y vean si tienen o no que tomar decisiones en esa escritura, antes o durante. Aún el texto más espontáneo reclama un nivel de composición en el cual tanto emoción como intelecto están activos y se contaminan entre sí. En lo personal, mis selecciones literarias tienen que ver con el poema opaco, con ese texto que evidencia que no trabaja directamente con las cosas del mundo y que genera una interrupción tal en el pensamiento que termino de leer y no pienso qué significa este poema, es decir, no le doy un tratamiento de mensaje que me exija decodificarlo, sino que pienso que abre en relación con el pensamiento y en particular cómo se las ve con el lenguaje como límite o como borde. Montalbetti dice en su libro El pensamiento del poema que la poesía no opera en el vínculo entre el mundo y sus objetos y el lenguaje, es decir, las palabras que nominan objetos, sino entre nombres y nombres. Asumir que la poesía se ubica entre nombres y cosas reduciría el asunto al poema y su vínculo con la realidad, el calce o el descalce entre objetos y lo que dicen los poemas, cuando en realidad la poesía ocurre al interior del lenguaje mismo. Visto así, el poema, el yo del poema, no es el yo del mundo, sino que es un yo que está dentro del lenguaje y que no anda caminando con su mascarilla para ir al supermercado mientras hablamos aquí de poesía. Eso lo tenemos más o menos naturalizado en la ficción, es decir, en la prosa, y nadie se preguntaría, espero, si un escritor de una novela de terror mató realmente a su madre si en su libro se relata un parricidio en primera persona. La exigencia de honestidad, donde el yo del poema calza con un yo poético, y la poesía acontece entre objetos y sus palabras, da por sentada una naturalidad en la cual las lecturas más habituales atrapan al poema. Tal vez finalmente esta rabia intuitiva contra el cliché del genio y también contra el rechazo al artificio tiene que ver con que ambos extirpan lo humano o temen vérselas con lo humano. Por un lado, la figura del genio parece estar en un umbral entre lo humano y lo divino, y por el otro, el rechazo al artificio defiende algo natural en el poema, que también pareciera salir de un lugar más allá o más acá del humano. Tampoco pienso que la poesía ocurra en una razón absoluta, donde todo está bajo control y en el orden de la conciencia plena, como si algo así existiera. Incluso podríamos pensar que la poesía remece los dispositivos de control habituales a los que el humano es sometido. Su primera rebeldía es contra el lenguaje como sistema comunicativo, contra la supuesta naturalidad de la lengua y contra el sujeto como mero usuario y consumidor de las palabras. En el capítulo sobre la escritura del libro La partición de las artes, el filósofo francés Jean-Luc Nancy abre su texto de esta manera.
Un día los dioses se retiran, por sí mismos se retiran de su divinidad. Pienso que también es hora de que el poeta se retire de su divinidad. Fuera de ella queda el artesano, con un nudo en la garganta. Les agradezco mucho haberme escuchado, haberme acompañado, y le extiendo de nuevo el agradecimiento al equipo del Centro Cultural Kitchener. Un beso. Buenas noches.